hemos hablado acerca de la lucha contra el pecado. Ese ha sido el tema, ¿verdad? De este sufrimiento que llevamos. Ya hablamos del sufrimiento externo, pero el domingo pasado empezamos a enfocarnos en el sufrimiento interno, que significa luchar contra el pecado, porque somos llamados a luchar activamente contra el pecado. Por un lado, es una responsabilidad grande, ¿verdad? Y somos llamados a luchar. O sea, Dios no nos dice, siéntese y espere, ¿verdad? Y siéntese en los laureles, yo voy a hacerlo todo y usted cruce los brazos. No, hay un trabajo que Él nos llama a hacer, y hemos hablado de esa lucha, ¿verdad? Y esa mortificación activa, haced morir lo terrenal en vosotros. Tenemos que esforzarnos por ese lado. Pero cabe preguntar, y es necesario preguntar, ¿con qué fin? ¿Cuál es el fin? ¿Para qué luchar contra el pecado? ¿Con qué fin buscar hacer la voluntad de Dios? ¿Con qué propósito? Para tener una buena reputación, para que la gente cuando nos vea diga, uy, qué buen cristiano que es, qué bueno, qué buena persona, debería estar en el púlpito, debería ser anciano, debería ser pastor, debería ser diácono. ¿Será esa la motivación? Podría ser para que nos vaya bien en la vida, porque sabemos que para vivir en el mundo de Dios debemos vivir conforme a la palabra de Dios. Hay sabiduría en la palabra de Dios, y sí, aún el incrédulo, si vive conforme a lo que Dios demanda, en alguna medida va a recibir bendición, porque así funciona el mundo de Dios. Entonces podríamos caer en el error de decir, yo quiero vivir bien, quiero luchar contra el pecado y vivir para Dios, hacer la voluntad de Dios para que me vaya bien en la vida, para tener una larga vida, para disfrutar de este mundo, para que mis proyectos salgan bien. Entonces quiero agradar a Dios para que me vaya bien. Puede ser para encajar en la iglesia, porque aquí en la iglesia, como todos son santos y perfectos, entonces yo también quiero comportarme de manera santa y perfecta. Si usted piensa eso, está muy equivocado, porque aquí no somos santos ni perfectos, estamos en proceso, ¿verdad? Y es un proceso largo y tedioso, pero por dicha nuestro Dios es paciente hasta el colmo, ¿verdad? Porque de otra manera no podríamos avanzar. Entonces, espero que no sea esa la motivación, que usted dice, uy, es que estos hermanos son tan buenos y tan piadosos que yo quiero ser como ellos, y por eso voy a luchar contra el pecado y voy a vivir para hacer la voluntad de Dios. O simplemente para alimentar ese sentido de superioridad, ¿verdad? Sentirme mejor que los demás, sentirme mejor que los incrédulos, o incluso sentirme mejor que los cristianos que han avanzado menos o que están apenas conociendo, y entonces podría yo sentirme mejor conmigo mismo, que los demás me admiren. Todas esas son posibilidades muy reales. Nuestros corazones son súper engañosos y fácilmente podemos caer en cualquiera de estos errores y tratar de vivir la vida cristiana por estos motivos. Entonces hoy Pedro nos va a ayudar a redirigir nuestros objetivos, a replantear la motivación que debería impulsarnos a vivir de esta manera, a luchar contra el pecado, aunque sea un sufrimiento, porque lo es, y a vivir en busca siempre de la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4, versículos del 7 al 11 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios, queremos pedirte primero que elimines de nuestras mentes y corazones cualquier distracción que pueda impedir que hoy escuchemos con atención tu palabra. Nuestra propia pecaminosidad nos estorba. Las circunstancias a nuestro alrededor nos estorban.
Las cosas que han pasado en casa o los problemas que estamos sufriendo en el trabajo, en los estudios, en cualquier contexto, los trajines de la vida pueden distraernos y pueden estorbar. Estamos limitados en nuestra mente y en nuestro entendimiento. Estamos entenebrecidos. Todavía hay rastros muy claros y profundos del pecado en nosotros y necesitamos que tú los venzas. Espíritu Santo, vence todas esas distracciones en nosotros. Te lo rogamos por Jesucristo. Y conforme a tu fidelidad y a tus promesas, porque tú dijiste que la obra que iniciarías en nosotros no la dejarías incompleta. Conforme a esa promesa, a la promesa de darnos un corazón de carne, un corazón sensible a tu palabra, te rogamos que escuches nuestra oración y que nos transformes, que nos ilumines, que nos hables. Abre nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones a tu palabra y sálvanos un poco más el día de hoy. Te lo pedimos por Jesucristo. Amén y amén. El fin de todas las cosas se acerca. De una vez Pedro está entrando así con un mensaje como serio, fuerte, ¿verdad? Como piensen en esto, esto es serio, esto es importante. El fin de todas las cosas se acerca. Usted está aferrado a este mundo. Usted está pensando solamente en términos de lo que hay aquí y todo esto se va a acabar. Está pensando en sus estudios, su trabajo, su carrera, sus proyectos, su casa, todo lo que usted quiere y podría realizar en este mundo. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Para el pueblo que escuchaba esta carta, algunos han interpretado que podría referirse a la destrucción de Jerusalén que tomó lugar en el año 70 después de Cristo, y eso se iba a sentir como el fin del mundo para los judíos, ¿verdad? Se iba a sentir como el fin del mundo. Para muchos cristianos, incluso, que habían salido del judaísmo, eso iba a ser catastrófico, ¿verdad? Pero yo creo que es más probable que Pedro se esté refiriendo a la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo va a volver. Esta tierra y todo lo que tiene pasará. Todo esto va a ser destruido, renovado, transformado. Y Jesucristo va a volver a juzgar. Ya no va a volver como el inocente bebé que creció en humillación y terminó muerto en una cruz por los pecadores. No. Él va a regresar Rey de Reyes, Señor de Señores y Juez, como hemos dicho en el credo, Juez de los vivos y de los muertos. Así que teniendo esa perspectiva, eso nos coloca en una posición más adecuada. Entender el mundo como lo que es, algo pasajero. Entendernos nosotros como lo que somos, peregrinos, que esta no es nuestra ciudad, nuestro destino final. Y entender el futuro que nos aguarda. Jesucristo volverá. El fin de todas las cosas se acerca. A la luz de eso, sean sobrios, con esa mente puesta en la eternidad. Sean sobrios. Si no estamos pensando en la eternidad, es muy fácil volver al pecado. Es súper fácil volver a caer en las mismas idioteces que estábamos haciendo antes. Fácil. Si esto es todo, fácilmente nos distraemos y regresamos. Pero si tenemos una perspectiva eterna, si estamos pensando en Dios, en el reino de Dios, en el regreso de Cristo, eso pone nuestras barbas en remojo, ¿verdad? Y Pedro nos dice, con eso en mente, con la realidad de que hay una eternidad, con la realidad de que esto no es todo lo que existe, nuestros valores cambian, tienen que cambiar, tienen que verse afectados por esa verdad, tienen que verse transformados, y entonces sean sobrios. Ejerzan buen juicio, ejerzan autocontrol, sean sanos en su mente y en su espíritu, cuidadosos por ustedes mismos, velando por ustedes mismos. La lista que leímos de pecado en los primeros versículos
es contraria a esto que está diciendo Pedro ahora. Todo esto que va a decir en estos versículos a continuación es como lo opuesto. Porque recuerdan que hemos hablado de esto, no se trata solo de lo que nos quitamos, de aquello de lo que nos despojamos, sino también de lo que nos ponemos, de cómo nos vestimos. No de lo que dejamos de hacer solamente, sino de lo que empezamos a hacer. Y en eso se está enfocando Pedro ahora y empieza por esto: sean sobrios, sean prudentes, sean cuidadosos, de espíritu sobrio, velando, con la mente despejada, con la mente libre de las distracciones, de las intoxicaciones de este mundo. Con una mente libre de las preocupaciones, de las tensiones, de la ansiedad de este mundo. Enfóquense en la eternidad, pongan su mirada en lo eterno y velen, dice, o tengan un espíritu sobrio para la oración. Es bien curioso que empiece con esa instrucción. Para la oración, lo primero, antes de emprender cualquier cosa para el reino de Dios, es la oración. A través de la oración expresamos esa conciencia de la realidad de Dios en nuestras vidas. Orar es una muestra de que somos conscientes de que Dios es real y está activo en nuestras vidas, de que vivimos ante su rostro, andamos en su presencia, de que Él está presente en medio de su pueblo. Somos el pueblo de Dios, por lo tanto Dios está con nosotros. Y orar es reconocer esa presencia real de Dios en nuestras vidas, y es absolutamente necesario en esta lucha por dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Es absolutamente necesaria la oración. Nos va a ayudar a soportar las pruebas, tanto externas como internas. Tened también vosotros paciencia, dice Santiago, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Mateo 26:41, Jesús dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oremos y pidamos ayuda al Señor. Velad pues, dice Jesús de nuevo en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Orar con una perspectiva eterna. No estamos orando de esa manera. No me lo tienen que decir, no me lo tienen que confesar. Yo lo sé. Necesitamos hacerlo. Como iglesia, necesitamos orar más. Pero individualmente, cada uno de nosotros, si vivimos ante la presencia de este Dios, que decimos que es nuestro Dios, no podemos andar por la vida sin hablar con Él. No podemos andar por la vida sin pedirle su ayuda, su dirección, su fortaleza para poder luchar de manera efectiva contra el pecado. Nuestra disposición a orar se ve interrumpida también cuando estamos coqueteando con el pecado y estamos viviendo conforme a nuestras pasiones y estamos distraídos con las cosas de este mundo. En ese contexto, examínese usted, piense, ¿cuánto oró esta semana? Versus cuánto se preocupó por las cosas de este mundo esta semana. Son distractores. No digo que no debamos trabajar, no digo que no debamos esforzarnos por ser buenos mayordomos, pero necesitamos una conciencia de Dios, una conciencia de lo eterno. Hay que orar, sobrios, velando. La oración es provechosa, es una bendición, es un privilegio. Deberíamos aprovechar esta bendición mucho más. Y enfocados en Dios, enfocados en la eternidad, enfocados en su palabra, nuestras oraciones van a ser más apropiadas. Vamos a orar y recibiremos respuestas positivas en la medida que pidamos lo que sabemos que Dios nos quiere dar. No sabemos si Dios nos quiere dar una casa nueva. No sabemos si Dios nos quiere dar un carro nuevo.
No sabemos si Dios nos quiere bendecir en nuestros estudios de tal manera que salgamos puros cienes y obtengamos todos los premios al final del año. No sabemos eso. Pero sabemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Cuánto oramos pidiéndole a Dios que nos santifique? ¿Cuánto oramos pidiéndole a Dios que santifique nuestra iglesia? Esa es una oración efectiva. Y es una oración que Dios responde. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Nuestra mirada hacia arriba y ahora nuestra mirada hacia alrededor. No en las preocupaciones de este mundo, no. La primera preocupación horizontal que Pedro pone en nosotros es: tengan ferviente amor los unos por los otros. Un afecto genuino hacia sus hermanos. Un deseo por el bienestar de sus hermanos y un esfuerzo consciente, intencionado por lograr que sus hermanos estén mejor. El amor se muestra con acciones concretas, pero tiene que ser un amor no frío, un amor no distante, sino que se involucra, que ve la necesidad y hace algo al respecto, que usa los recursos que tiene para promover el bien del otro. Así que no depende de sentimientos. No es sientan cosas lindas por sus hermanos. No es eso lo que dice Pedro. Él dice: amen fervientemente. Amen fervientemente. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hubo una acción concreta. No se nos dice que Dios amaba mucho al mundo y lo contemplaba a la distancia, y con mariposas en el estómago, admirando la belleza. No, lo amó, y porque lo amó, sació la más grande necesidad que tenía, enviando a su Hijo Jesucristo. Nosotros debemos reflejar ese mismo amor los unos por los otros. Ante todo, sobre todo, este amor está por encima de todo. Vean el papel que le da. Colosenses 3:14: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Queremos ser una iglesia unida. Amémonos unos a otros fervientemente. El amor es lo único que va a permanecer más allá de la muerte. Pablo nos lo dice en 1 Corintios 13:13. Dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque en el cielo ya no vamos a necesitar fe, andaremos por vista, ya no por fe. Ya no habrá necesidad de esperanza, porque estaremos ahí. Ya no estaremos esperando nada, estaremos ahí presentes con el Señor. Pero lo único que continúa vinculándonos con Dios y vinculándonos unos a otros es el amor. Así que esforcémonos por amarnos unos a otros, ensayemos ese amor desde ya entre nosotros. Aquí, en la iglesia, en este cuerpo pequeño de creyentes, no basta con no ser mal pensados, no basta con ser respetuosos, cordiales y tolerarnos unos a otros. No es un tema de tolérense unos a otros, aguántense unos a otros. No, es amor activo, es de pasos de amor para con sus hermanos y hermanas en la fe. ¿Qué estamos haciendo concretamente para que mi hermano y mi hermana sepa que lo amo? ¿Qué ejemplo estoy dando de amor? ¿Qué sacrificio estoy haciendo por amor a mis hermanos? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si no nos amamos unos a otros, las ofensas van a ser imperdonables. Va a ser muy difícil perdonarnos. Va a ser muy difícil si no practicamos y ejercitamos ese amor entre nosotros. Solo el amor nos va a ayudar a estar dispuestos a perdonar. Debemos saber lidiar con el pecado de nuestros hermanos. No es que no habrá pecado, no es que no habrá ofensa,
Pero ¿cómo vamos a lidiar con eso? ¿Cuál es la manera amorosa de lidiar con el pecado y la ofensa de los demás? Debemos aprender a lidiar con el pecado de los demás en privado, por ejemplo. Eso es una muestra de amor. No sacar los trapos sucios en público, creo que no hacemos eso, pero no deberíamos hacerlo, en todo caso. Se lidia en casa, en privado, uno a uno. Pero se brega con ello. Tampoco está bien hacernos de la vista gorda, porque promovemos la santidad del otro. Hemos hablado de promover el bienestar del otro. Promovemos la santidad del otro si hablamos de las cosas que no están haciendo bien. Pero lo hacemos con gracia, con amor, con respeto, con mansedumbre. Debemos amar a los débiles, a los que están creciendo en la fe y que a veces nos sacan de quicio porque están muy pequeños y hacen o piensan o dicen cosas que uno se sorprende, como si uno nunca hubiera estado ahí, como si uno hubiese nacido maduro en la fe. Debemos recordar de dónde venimos y ejercer esa misma paciencia para con nuestros hermanos y hermanas. Que el creyente que se convirtió ayer no se sienta juzgado o menos amado porque todavía trae un montón de cosas. Está en proceso, igual que todos nosotros. Además, ninguno de nosotros lo ha alcanzado ya. Ninguno de nosotros es perfecto. Y habrá quienes vendrán con historias de pecado escandaloso en el pasado, de cosas terribles. Debemos amar a esos hermanos y reflejar el mismo perdón que han recibido en Cristo. Que no reciban perdón de Cristo y rechazo de la iglesia, porque de repente la iglesia se creyó más santa y más digna que Cristo. Donde abunda el amor se pueden dejar pasar ofensas pequeñas y en ocasiones hasta grandes. Donde no hay amor, sospechamos de todo. Cualquier mirada, cualquier palabra, ya nos ofendimos. Fijo quiso decir esto, fijo quiso decir aquello, como si leyéramos los corazones y las mentes de los hermanos. Malentendemos las acciones, malentendemos las motivaciones. Fijo me quería hacer daño, fijo me trae entre ojos. Donde no hay amor abunda el conflicto, para deleite de Satanás y de nadie más. Donde no hay amor, siempre se puede relacionar esa falta de amor con la falta de perdón, con los rencores, con las raíces de amargura. Necesitamos aprender a amar para cubrir multitud de pecados. Tripp, un autor, son dos hermanos, Paul y David, y no recuerdo cuál dijo esto, creo que fue Paul. Él escribió un libro que se llama Instrumentos en las manos del Redentor, si no me equivoco. Y es un libro sobre reconciliación y sobre perdón. Y él habla de las promesas del perdón. Si nosotros nos perdonamos verdaderamente, esto es lo que significa. Estas son las promesas del perdón. Ya no volveré a pensar en este incidente. O sea, no voy a alimentar en mi cabeza lo que pasó. No voy a darle vueltas y vueltas y vueltas en mi cabeza. ¿Ok? No hablaré de esto, ni usaré este incidente contra el hermano. Nunca más. No lo voy a sacar, no se lo voy a echar en cara. Si perdoné, realmente no lo voy a echar en cara nunca. No va a salir de mis labios. No volveré a hablar de esto. Así como Dios no vuelve a hablar del pecado que nos ha perdonado. El ejemplo de David, cuando fue perdonado por Dios, esa es la última vez que leemos acerca de la historia de su pecado. No se vuelve a mencionar en la Biblia, excepto en su propia confesión en el Salmo 51. Pero cuando se habla de David, no se habla de su pecado con Betsabé, excepto en ese momento. Eso es perdón, eso es el perdón de Dios. Nosotros debemos perdonar de la misma manera. Entonces, no voy a volver a alimentar el incidente en mi cabeza, no voy a usar este incidente en tu contra, nunca. No hablaré de este incidente con otros.
No va a ser para andar de boca en boca, no lo voy a convertir en un chisme. Si perdoné, nadie más tiene que saber que esto pasó. Si hubo perdón verdadero. No volveré a hablar de esto y no dejaré que este incidente se meta entre nosotros. No dejaré que este incidente dañe nuestra relación. Esas son las promesas del perdón. No pensaré más en ello, no te lo voy a echar en cara, no lo hablaré con terceros y no voy a permitir que estorbe nuestra relación. Termina hablando del perdón y luego pasa a algunas aplicaciones un poco más generales. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Es bien curioso que utilice ese ejemplo, ¿verdad? Hospedarse unos a otros, esa es una marca del creyente. De hecho, es una de las marcas, de las características necesarias para ser anciano, ¿cierto? Para servir en un oficio de la iglesia es ser hospedador. Recibir a los extranjeros, recibir a los viajeros, recibir a los extraños, recibir a los hermanos y hermanas en la fe. Y aquí en este contexto tiene un peso especial porque la iglesia estaba siendo perseguida. Había hermanos y hermanas viajando, pasando de un lugar a otro, huyendo por sus vidas, sin un hogar a donde llegar, sin una familia a donde regresar después del culto del domingo. Necesitaban ser hospedados y la iglesia desde siempre, esa ha sido una característica brillante de la iglesia cristiana verdadera, ser hospitalarios, recibirnos unos a otros, importantísimo, clave, pero dice la acotación, sin murmuraciones, porque es muy fácil recibir al hermano o recibir a una visita en la casa y cuando se van, ay, vea lo que hizo, ay, vea los hijos cómo se portaron, ay, vea que me quebraron tal cosa, ay, vea la torta que se ganaron, ay, vea cuánto me costó, vea la plata que gasté, vea, y empezamos a sacar murmuración y murmuración y murmuración. Es una posición vulnerable, tanto recibir al extraño como, es tanto vulnerable para el que recibe como para el que es recibido. Estamos abriendo la privacidad de nuestra casa para que la gente vea cómo vivimos en casa y no es bonito, no siempre es todo color de rosa, ¿verdad? Nuestros hijos no se portan de manera impecable en la casa, a veces ni en la iglesia, pero en la casa tienen más confianza, más libertad, ¿verdad? Y usualmente van a decir o a hacer algo que lo van a avergonzar. La casa no siempre está impecable, a veces hay desorden, ropa sucia. El marido dejó el calzoncillo en el baño, no recogió, y esas cosas pueden pasar. Estamos haciéndonos vulnerables a nuestros hermanos y hermanas, y ellos al venir también se están volviendo vulnerables. Estamos conociéndonos de manera más profunda y real, y se puede prestar para murmuración si no somos cuidadosos. Así que seamos hospitalarios, pero sin murmuraciones. Y una regla dorada que debe tener el creyente cuando se trata de estas interacciones con otras personas es que la gente siempre es más importante que las cosas. Aprendan eso. La gente es más importante que las cosas. Tal vez me destruyan algo en la casa. Tal vez me quiebren un plato. Tal vez un bebé de la familia que invité se vomite en la alfombra, ¿verdad? Hay tantas cosas, tantos escenarios de cosas que pueden ocurrir. Las personas son más importantes que las cosas. Usted una alfombra la puede reemplazar, el televisor lo puede reemplazar, le quebraron la pantalla, lo puede reemplazar. La persona es más importante, que se sepa amada, que se sepa perdonada, que se sepa aceptada a pesar de las torpezas, a pesar de los errores, a pesar de las babosadas que diga. Nosotros, ese es el punto, nos vamos a exponer, no murmuremos, amémonos aún con esas cosas. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos hemos recibido algún don para ministrar. La palabra ministrar se ha, no quiero usar un término muy fuerte, se ha trastornado.
Se ha trastornado en la iglesia. Entonces ahora ministrar suena como venir, imponer mano, hacer milagros. Significa servir. Ministrar significa servir. La Biblia de las Américas de hecho lo traduce como servir. Yo casi que prefiero esa traducción ahora, ¿verdad? El punto es que todos hemos recibido dones y debemos servirnos unos a otros. Ese es el punto. Ejercer los dones que hemos recibido, o el don, si usted solamente tiene uno, ejérzalo. Sirva a sus hermanos y hermanas con ese don que Dios le ha dado, porque debe ser buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Dios reparte los dones a como Él quiere, y dones diferentes para todas las personas. Entonces, celebre los dones que usted tiene, celebre también los dones que otros tienen que usted no tiene, y aprenda a servir a los demás con sus dones. Y a veces hay que ponernos creativos, porque no siempre es claro. A veces es claro para lo que soy bueno, pero no siempre es claro cómo lo puedo usar en la iglesia, ¿verdad? Y a veces ni siquiera es claro para qué soy bueno. Los más jóvenes, los que están creciendo apenas, adolescentes, ¿verdad? Los chicos, nuestros hijos, ellos mismos todavía no saben para qué son buenos, apenas se están conociendo a sí mismos, están conociendo qué dones les ha dado Dios. Entonces, si para uno como adulto es difícil, ahora imagínense para ellos. Necesitamos aprender muy intencionadamente, conocernos muy intencionadamente. La Reina Valera no usa el término especial, pero la Biblia de las Américas sí coloca ahí la palabra especial, el don especial que hemos recibido. Y yo creo que eso habla de la individualidad dentro de la iglesia. Véalo así. Dios le ha dado a usted dones o un don que la iglesia necesita. Esa es la realidad. Y si Dios a usted lo trajo a sola gratia, es porque Dios quería traer esos dones que usted tiene a sola gratia. Y quiere decir que aquí en sola gratia necesitan sus dones. Y si usted no los está ejerciendo, si usted no está sirviendo a sus hermanos con sus dones, hermano, hermana, nos está dejando mancos, tuertos, sordos, desdentados, ¿verdad? Nos está dejando torpes, porque Dios lo ha traído para que usted use ese don como una parte integral de este cuerpo. Así que póngase creativo, piense cómo puede servir a los hermanos con los dones que ha recibido. Y ministrelo, dice, ministrelo a los otros, úselo para el servicio de los otros. Recuerden la parábola de los talentos. Queremos ser fieles con lo que Dios nos ha dado, sea poco o sea mucho. No enterremos esos dones. Ahora, dice que como buenos administradores, porque lo cierto es que no son nuestros. Esta idea de un don, esta idea de un regalo y de la administración nos habla de que no es algo que viene de nosotros, es algo que Dios nos ha dado. Él es nuestro creador y Él es nuestro salvador. Él nos ha dado dones y talentos desde el vientre. Y también en el momento que nos salvó, nos dio dones y santificó los dones que traíamos, los talentos que traíamos. Así que son de Dios y son para la iglesia. Son de Dios y son para la iglesia. Nosotros somos mayordomos. No son herramientas, simples herramientas para nosotros vivir en este mundo y prosperar. No, son mucho más que eso. Mucho más que eso. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores sean hallados fieles. Deben estar al servicio de la iglesia, al servicio del reino, al servicio de Dios. Debemos saber escoger buenas maneras de usar nuestros dones. Y debemos saber también escoger las mejores maneras de usar nuestros dones. Entonces, pensemos en torno a esto. Y nos da algunos ejemplos. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Eso es buena administración. Si usted es bueno con las palabras, hable conforme a la palabra de Dios. Es su responsabilidad. No está hablando solo del predicador, sino todo aquel que trabaja con palabras. Hable conforme a la palabra de Dios, si ese es su don. Si alguno ministra, si alguno sirve, recuerden, esto es servicio.
sirva conforme al poder de Dios, el poder que Dios da, o sea, la fuerza que Dios da para servir. ¿Por qué? Porque si usted sirve solamente por servir, se va a cansar. ¿Sí? Si usted sirve solamente por servir y confiando usted en sus propias fuerzas, tratando de hacerlo, usted se va a cansar, se va a cargar, se va a desgastar, no va a ser efectivo. Pídale a Dios fuerza para ejercer sus dones para el servicio de la iglesia de manera correcta, porque puede ser desgastante. Y para hacerlo de manera correcta necesitamos el cambio de chip. ¿Sí? Necesitamos volver a esa pregunta del principio: ¿con qué fin luchamos contra el pecado? Ahora la pregunta es: ¿con qué fin buscamos agradar a Dios con nuestros dones? ¿Con qué fin buscamos perdonarnos unos a otros? ¿Con qué fin buscamos hacer la voluntad de Dios? ¿Con qué fin queremos edificar al prójimo? ¿Con qué fin? El propósito, hermanos y hermanas, es doxología, es alabanza, es gloria, es adoración. Ese es el propósito. Mente puesta en la eternidad y corazones puestos en el Dios de esa eternidad. Es a Él a quien queremos glorificar, y con la mente puesta en Él va a ser más fácil hacer todo lo demás. No podemos simplemente hacerlo por hacerlo, porque eso es lo que hace la iglesia, porque eso fue lo que dijo el pastor, porque así es la cultura de la iglesia y tengo que servir. No. La gloria de Dios es la que debe movernos. La gloria de Dios es lo único que va a alcanzar para continuar sirviendo a Dios hasta que Cristo vuelva o nos llame a estar con Él. Solo la gloria de Dios es el combustible suficiente, porque cualquier otra cosa nos va a agotar, nos va a desgastar, nos va a cargar, se va a acabar. No es este pastor, ni lo que él diga, ni lo que él piense, porque este pastor pasará. Daniel no es eterno, y su criterio no es el criterio que vale, no es el criterio importante. La iglesia, sola gracia, si Dios nos concede que esta iglesia continúe y avance y crezca, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa si no? Y si terminamos yendo a otra iglesia. Lo que va a darnos el impulso necesario para continuar viviendo para la gloria de Dios es eso mismo, la gloria de Dios. Es un poco redundante, pero lo único que puede ser suficiente para ayudarnos a vivir siempre para la gloria de Dios, sin importar las circunstancias, es tener la mente puesta en la gloria de Dios. No solo de palabras, sino que todas nuestras motivaciones, sentimientos, acciones, todo redunde para la gloria de Dios mediante Jesucristo, dice Pedro. Mediante Jesucristo. La mediación de Jesucristo sigue siendo clave, porque usted nunca va a poder rendir un servicio digno de la gloria de Dios. Por más que se esfuerce y por muy bien que lo entienda, nunca va a lograr honrar a Dios con su vida como Él merece ser honrado. La única razón por la que Dios recibe nuestra ofrenda de una vida que trata de honrarle es la obra de Cristo. Es su mediación. Es que su justicia cubre incluso nuestros trapos de inmundicia y los hace agradables a la vista de Dios. Los hace agradables como un aroma grato para Dios. Un sacrificio vivo para Dios. Él es el que hace agradable ese sacrificio. Así que pongamos la mirada en lo eterno y pongamos nuestra mira en Jesús, el Rey eterno. Solo con la mirada puesta en Él podremos dejar de preocuparnos por las cosas de este mundo y enfocarnos en Cristo y en su reino. Solo así podremos luchar efectivamente contra el pecado. Solo así podremos amar a nuestros hermanos con amor ferviente y verdadero. Solo así podremos ser constantes en la oración. Solo así podremos hablar lo que Dios quiere que hablemos. Solo así podremos perdonar como hemos sido perdonados. Solo así podremos servir a los demás incondicionalmente. Y solo así, con nuestra mirada puesta en nuestro Salvador Jesucristo, podremos ofrecer un sacrificio de autonegación y amor desmedido
que sea agradable a los ojos de Dios. Solo así, con la mirada puesta en aquel a quien pertenecen la gloria y el imperio, el Rey de reyes y Señor de señores, por los siglos de los siglos. Y la iglesia unida dice: amén. Amén. Oremos. Amado Dios, ayúdanos, te rogamos. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti. Cambia nuestra perspectiva. Ayúdanos a poner nuestro corazón en la eternidad. Y que sea tu gloria y tu presencia, tu honra, tu reino, lo que motive, lo que impulse nuestras vidas. Ahora sabemos que nada de esto, por mucho que nos esforcemos, será agradable a ti sin la mediación de Jesucristo. Permítenos, oh Dios, descansar en su obra mediadora por nosotros. Permítenos, oh Dios, confiar en que lo que nosotros logremos hacer, tú lo verás con una sonrisa solamente porque Cristo lo ha limpiado. Y motivados por esta salvación, por esta purificación y por esa gloria para la cual fuimos creados, concédenos vivir dignamente en este mundo, caminar dignamente en este peregrinaje, hasta que lleguemos a la ciudad celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.